Muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Aquí Ignasi, seguimos con las entrevistas desde este frío invierno, como podéis ver, estoy pasando mucho frío. No, pero bromas aparte, estoy muy contento de estar aquí. Últimamente no tengo tiempo de publicar ni de hacer nada prácticamente. Lo de la paternidad está siendo tan interesante como intenso, vamos a decir. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría comentaros que estoy colaborando con la editorial Unión Editorial. Si seguís el link que hay en la descripción, todas las compras que hagáis en las que introduzcáis el código SPALIB, SPALIB, tienen un 5% de descuento. Además, los envíos son gratis si resides en España, y si haces una compra superior de 20 euros te regalan el libro autobiográfico Hayek sobre Hayek. Sin más, os dejo continuar ver el vídeo, pero os animo a que entréis en este código de descuento. Pero bueno, me he sacado otra sección, vamos a decir, de la chistera. Aquí sabéis que entrevistamos a figuras más o menos conocidas del mundo del liberalismo, el mundo de las ideas, y hoy voy a hacer algo diferente. Le he titulado a estas entrevistas Historias Anónimas, espero que se pueda repetir. Tenemos con nosotros al músico y productor, un amigo personal, un amigo virtual, porque hace mucho que nos conocemos, Pablo Lato. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Bien, bien, genial. Bueno, Estupendo. si no conocéis a Pablo, dejaré el link en la descripción, tenéis que conocerlo como mínimo en Facebook. Se ha creado como una mini comunidad de gente que le sigue, se arman debates muy interesantes. Y yo creo que Pablo, aparte de la música también, que si quieres vamos a hablar, eres un divulgador a tu manera y te lo digo, y yo creo que también un facilitador y una persona que habla en humano para humanos, ¿no? Ya sabemos también que a veces en el liberalismo hay cierto elitismo y yo cuando te leo a ti pues veo que no sé, digamos, diseccionas muy bien las ideas liberales y espero que podamos hablar de esto, pero como sabes también la primera pregunta para ir entrando en materia es que por favor nos hables de ti. Tú eres un argentino que vive en España, a ver si nos puedes contar un poco tu vida o ese viaje físico y también podemos hablar quizás de las diferencias culturales y demás. Así que cuando quieras. Perfecto. Bueno, soy argentino, nací en Quilmes, que es una ciudad bastante conocida, digamos, de los suburbios de la ciudad de Buenos Aires, de lo que se llama Gran Buenos Aires, en un barrio bastante obrero, en un barrio peronista, diría, por tradición, atrás de la cervecería de Quilmes, que es una de las fábricas emblemáticas de la ciudad de Quilmes. Y por supuesto que mamé desde chico. Imagínate que yo con diez años volvió Perón a la Argentina, había una efervescencia en ese sentido, el peronismo había sido proscripto y se había convertido en una moda otra vez. Eh, bueno, viví toda esa efervescencia, luego vino el golpe militar y demás, y volví y viví la efervescencia de la democracia en el 83, ya con 18 años, votando por primera vez y demás. Y siempre me interesó, sobre todo mi vínculo con la política, con los problemas sociales, vienen por el lado de la historia. A mí siempre me gustó mucho la historia, ¿no? Era muy de leer libros de historia. Leí la Eneida con 8 años, o sea, tenía ese tipo veía películas históricas y demás. Me gustaba mucho ese costado. Y me fui vinculando con eso, ¿no? Y por supuesto que en mi juventud, como casi todo el mundo, fui peronista. Al principio voté a Alfonsín, que no era peronista, era de la Unión Cívica Radical, que históricamente está enfrentado con el peronismo, pero en realidad Alfonsín era como el candidato más peronista que había tenido la Unión Cívica Radical nunca. Había tenido mucho éxito en la juventud en general y había atravesado su capa de antiperonismo y muchos peronistas lo habían votado porque en realidad muchos lo veían como un segundo Perón, ¿no? Era carismático, tenía mucha fuerza y era muy colectivista. De hecho, su partido, que había tenido un origen, diría que casi liberal, gracias a él, gracias, ¿no? A él, se afilió a la Internacional Socialista, ¿no? O sea, con Alfonsín vino un giro bastante hacia el socialismo y la Unión Cívica Radical. Luego él empezó a fracasar, digamos, y yo seguí por el lado del peronismo, ¿no? Y conocí el monstruo colectivista por dentro, porque ahí sí ya milité un par de años, 2 o 3 años, el peronismo y vi cómo funcionaba, cómo era la captura de voluntades, de votos y demás, y vi de qué trataba realmente el asunto, de qué ¿Esto iba, qué ¿no? edad tenías, perdona? Y, a ver, yo voté Alfonsín con 18 y haber entrado en el peronismo con 20 y haber estado hasta los 22, 23 metido más o menos en el peronismo. Ok. Hasta que un día, eh,
escuché a un político argentino muy famoso en esa época, que se llamaba Álvaro Alzogaray, un ingeniero, que había sido ministro de Economía de un presidente constitucional y de un presidente de facto, y buen ministro de Economía, de épocas bastante buenas, digamos, de la Argentina, en ambos casos. Y tenía algunas ideas fuerza que eran bastante liberales, y yo tenía intuiciones. A mí yo empecé, digamos, a romper con el peronismo internamente porque mis intuiciones personales no coincidían con sus propuestas, ¿no? Se me generaban contradicciones. Lo típico que uno ve en la gente de izquierda, ¿no? Que tiene terribles contradicciones entre lo que dicen defender o lo que creen que defienden y luego su vida particular, ¿no? Sus acciones individuales, ¿no? Había una disociación. Entonces, las cosas que no funcionaban para mí porque iban a funcionar para los demás, ¿no? En forma colectiva. Claro. Entonces se juntó esa crisis de identidad mía con esos mensajes de este político. Lo empecé a seguir un poco en televisión y demás, y me empecé acercando de a poco a las ideas liberales, que fui afianzando de a poco hasta que en el año 2001 viene la crisis, y yo ya tenía planeado venir para Europa, no tenía muy claro a qué país y demás. Había hecho un intento de migración a Italia en el 86, que fracasó, que no me fue bien por un problema de documentación y demás, pero ya tenía en mente irme. Y había escuchado que en España gobernaba un partido bastante liberal, que era el PP de Aznar. Ujú. Yo vengo en el 2003 a España, y es acá cuando empiezo un poco a descubrir, a tirar del hilo del liberalismo más profundo y más radical, y descubro a Huerta de Soto con sus videos, e inmediatamente a Juan Ramón Rayo, que era muy joven, en el 2006, creo que es la primera vez que leí algo de él en un blog que tenía, no me acuerdo cómo se llamaba, si era liberalismo.org o alguna cosa de esas. Sí. Él era muy, muy, muy joven, y empecé a seguir un poco lo que él decía y escuchar lo que proponía, qué cosas leer, qué Mises, qué Hayek, no sé qué, no sé cuánto, y ahí empecé yo a profundizarme. Pero yo no soy un erudito del liberalismo, no tengo leído 1000 libros de liberalismo, no me lo sé de memoria, no conozco frases más allá que las más importantes y las que se arraigaron en mi personalidad, ni soy un teórico, ni mucho menos. Yo soy un hombre, digamos, de la calle, que fui músico casi toda mi vida y acompañé esa profesión con otras profesiones que tuve que suplementar para poder ganarme la vida, ¿no? Porque yo ya vine con 2 hijas a España, entonces ya evidentemente tenía responsabilidades y siempre tuve que trabajar de otras cosas, ¿eh? El otro día, contando un poco mis trabajos, tuve 28 trabajos además de músico, de distintas Joder. cosas, las cosas más increíbles, ¿eh? En una granja en Italia, capando cerdos, y ordeñando vacas, por decirte. Bueno, está muy bien esta retrospectiva. Nos has hablado de tu vida como músico, también, ¿no? El tener que emigrar de un país y también el tema del liberalismo. Si te parece, quedémonos con el tema de un inmigrante o inmigrante. No, no sé exactamente Sí, cuál sí, sería la claro. mejor definición. A día de hoy, ¿cómo te definirías? ¿Como español? ¿Como argentino? ¿Como ninguna de las dos cosas? ¿Las dos cosas? No sé si la pregunta te parece un poco estúpida, pero cuando No, uno no, pues no, también vive y me abraza dos parece bien. culturas, tiene que haber como una especie de balanza Me, interna, ¿no? Me parece bien porque una de las cosas, por ejemplo, que hacen, yo por ejemplo opino mucho sobre España, pero también sobre Argentina. Y una de las cosas de digamos, la herramienta que utilizan para agredirme cuando no están de acuerdo con mis ideas es de que soy como una especie de traidor porque ya no vivo en Argentina, entonces no debería opinar, no me quedé a luchar o a pelear por el futuro de Argentina, etcétera, etcétera. Yo nunca fui nacionalista, la verdad que no, nunca fui. Ujú. La Argentina tiende al nacionalismo mucho, el español mucho menos en general, el argentino es muy nacionalista, pero yo nunca lo fui. Y no fui nacionalista argentino y tampoco soy nacionalista español. De hecho, me hacen bastante ruido todo eso, de agarrarse a la bandera en general allá, y me hace ruido acá también, sinceramente. Ok. Am, tengo un amigo argentino que me gustaría saber tu reflexión. Él hace como 10, 15 años también que vive aquí y a veces Sí, le hablo de temas de Argentina. Al final, con esta eclosión liberal que hay, pues uno también se va informando. Y el tipo me dijo que no, yo no sé nada, no quiero saber nada, no leo las noticias ahí, no quiero saber nada.
como muy resentido, como muy desengañado y con mucha tristeza en sus palabras. No sé si esa reflexión te resuena a ti también. ¿Cuánto hace que está en España? Ponle 15, quizás un poco más de Ah, bueno, años. ya No hace sé bastante. si pre-2001 o post-2001, pero por Sí, ahí sí. andarán las No fechas. solo me suena, sino que me siento representado. A ver, Claro. yo salí muy resentido de Argentina. Imagínate que yo había hecho una vida, tenía mi estudio de grabación, vivía de mi estudio de grabación y tuve que dejarlo todo. Dejé mis clientes, mi familia, mis amigos, o sea, tuve que empezar aquí con otro trabajo. Evidentemente no empecé ni como músico ni como técnico de grabación, con otros trabajos que me permitieran ganarme la vida y luego de poquito a poquito fui desarrollándome como músico. Desde hace 5 años o 6 tengo un estudio de grabación con un socio. eh, y bueno, pero me costó muchísimo y tuve que dejar todo. Me fui resentido no solo por eso, sino porque había perdido, yo sentía que había perdido 36 años de mi vida en Argentina para nada, para tener que empezar de cero. Eh, y por un tiempo, yo creo que fue una técnica, que además creo que es una técnica inteligente para todo el que emigra. Como me quise integrar, corté todo vínculo, no solo con la realidad argentina, sino con otros argentinos. No llegué y Ajá. empecé a buscar otros argentinos para vincularme, hacerme amigo y demás. Y me funcionó bastante bien. Fue una forma de no sufrir o no tener nostalgia y demás. Entonces, yo tuve 10 años sin saber nada de Argentina. Me empecé a Wow. enterar, sí, sí, me empecé a enterar un poco a partir del 2012, 2013, y me contaron todo lo que había ocurrido esos 12 o 13 años como en una película, porque no había sido ni testigo directo ni indirecto. Qué bueno. Y yo supongo que tu amigo lo habrá hecho también un poco, no solo porque Salud estaba mental. enfadado, Salud mental. eso, por salud mental. Y de hecho empecé a opinar sobre Argentina cuando me aseguré de que las noticias argentinas no me afectan emocionalmente, sino que las puedo describir como un cronista que mandan a hacer una crónica de guerra a un país X y uno va y describe la situación, pero que no tiene una vinculación emocional con esos hechos, ¿no? Y que una buena forma, digamos, de poder recuperar eh, la, eh, la, 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 la visión para poder opinar y hablar sobre Argentina era romper emocionalmente con lo que sucedía ahí, ¿no? Entonces tuve que Ujú. tomarme mi tiempo. Yo creo que es una buena medida, ¿no? Lo relato como quien va a otro país y uno se vincula emocionalmente, evidentemente porque todos tenemos empatía, pero ya no te agobia. Ya, por ejemplo, a mí ahora sí me afectan las noticias en España, porque son, en realidad, cuando las describo, cuando hablo de lo que sucede en España, eso sí me afecta, porque objetivamente me afecta. Las noticias en Argentina le afectan a mis personas queridas, a conocidos y demás, pero a mí objetivamente no me afecta. Entonces es diferente, ¿no? Entonces tuve que aparcar un poco todo eso de Argentina durante un tiempo para poder retomar desde cero. Sigamos con el hilo de esta reflexión, me parece interesante. Hablemos, si te parece, de desarrollo personal o incluso de felicidad. Yo ya lo he dicho en alguna ocasión, estuve en Argentina hace 2 años, hice muchos amigos ahí que ya tenía, de vez en cuando hablo con ellos, y quizás lo que más me sorprendió negativamente es el ánimo de la gente. Mucha gente había tenido negocios que fracasaron, tu dinero no vale nada, que decir de la, no sé, de los piqueteros, nada funciona, la economía, bueno, fluctúa y demás. La pregunta en este caso es, supongo que relacionada con tu reflexión anterior, ¿es posible ser feliz siendo una persona de clase baja o clase media baja en un sitio con estos, con un país con este sistema político tan disfuncional? A ver, yo creo que el mal humor y las cosas tóxicas se contagian mucho, ¿no? Es más difícil contagiar el buen humor que el mal humor. Eso se ve muchas veces en los trabajos, que te entra una persona que con una característica perturbadora en su forma de ser y te jode todo un grupo que funcionaba bien, ¿no? Y eso creo que es bastante notable en la sociedad argentina, cómo las personas se fueron contagiando de mal humor, de negatividad. Eh, Cuidado, negatividad, no digo sin razón, ¿eh? Claro. Muchas veces porque hay gente que perdió todo, que luchó toda la vida y demás, pero eso genera todo como un humor social bastante negativo y destructivo, eh, y genera defensas. Por ejemplo, el argentino, claro, después de 30, 40 años de crisis casi ininterrumpida, ha transformado su ira en humor,
pero yo no sé si eso es bueno. Por ejemplo, el argentino se ríe constantemente de los desastres que suceden en Argentina. Está todo el día, mira lo que pasó con ja, 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 mira, mataron al testigo de Cristina Kirchner, ja, ja. Se ríe, ¿no? Como diciendo, bueno, siempre nos vamos superando en una cosa más bananera, Mm, cada vez más patética, más incomprensible en un mundo normal, ¿no? Y la forma, yo creo, psicológica que hay de soportar eso, porque eso es muy difícil de soportar, es transformarlo en bananas, ¿no? En la película de Woody Allen, y reírse de la propia realidad, porque es que si no la gente se tiraría de los balcones, supongo. Por lo menos me pasaba a mí. Yo me fui porque, porque Argentina me había convertido en una persona horrible, porque todo el día quejándome, malhumorado, incluso con ira y demás. Y no me gustaba en lo que me había convertido. Bueno, probablemente no esté bien decir que la Argentina me había convertido en eso, ¿no? Había mm, sacado eso que era parte de mí, había sacado lo peor de mí, que ya existía, evidentemente. mm, Eh, y eso creo que le sucede a muchos y todos medios se van contagiando. Y ahora, por ejemplo, yo noté, después de esos 10 años de desconexión, o un poco más de 10 años de desconexión con los argentinos, noté que habían crecido enormemente en la agresividad, ¿no? Que sus debates, incluso gente que piensa igual, vos ves debates entre liberales o entre libertarios, sumamente agresivos los debates, ¿no? Gente muy hostil. El argentino en estos momentos es muy agresivo y muy hostil. Por ahí no se da cuenta porque fue un proceso lógico, pero yo que perdí el hilo 10 años, mm. me asusté un poco de eso. Si bien ya había parte de eso cuando me fui, el crecimiento fue exponencial. Y yo creo que eso es porque es muy contagioso. Lo malo se contagia enseguida, ¿no? Y eso es lo que me temo de España, ¿no? Que hay algunos síntomas malos y tóxicos en la sociedad española, que yo la veía una sociedad alegre, despreocupada, probablemente me chocaba hasta que demasiado despreocupada para mí. Yo soy un poco alemán en mi formación y no sé qué, me sonaba un poco liviana la sociedad española y no sé si cuánto, pero en cierta forma era algo sano. Prefiero eso a toda la gente tóxica, constantemente peleando y agrediéndose y rivalizando y discutiendo, ¿no? Así es la sociedad argentina. Y yo empiezo a ver esos síntomas en la sociedad española, poco a poco. Me da muy bien tu último punto porque es lo que te iba a preguntar y te pongo un ejemplo. Hace un tiempo montamos un evento aquí en Barcelona y como no, pues había muchos argentinos y venezolanos y en el turno de preguntas pues un chico dijo una reflexión que me gustaría compartir. Yo creo que era venezolano, que dijo, me fui de mi país porque oía ciertas historias en la televisión que no me gustaban nada y veía lo que pasaría y finalmente pasó y me fui a otro país, que es España, para poder prosperar y ahora estoy viendo que en los medios de comunicación y en la política empieza la misma música, empieza la misma retórica y lo decía muy indignado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Me voy a tener que ir? ¿Dónde me voy a ir? Esto no es justo, ¿no? Era una reflexión un poco transparente pero cruda a la vez. Sí, sí, sí. ¿Crees que es válida esta reflexión? Tú, como tú que ya has hecho un viaje de ida y no de vuelta, ¿tienes una sensación Yo relativamente similar? veo lo mismo y yo tengo 55 años y yo creo que si ahora tuviera 40 estaría pensando seriamente en irme otra vez. ¿Me puedes poner ejemplos? ¿Cuáles son los detalles, las señales? Las señales que veo es, por ejemplo, una gran grieta y enfrentamientos entre Mm, una especie de dos Españas muy gregarias, que vendría a ser como el Real Madrid y el Barcelona, que defienden todo lo que hace su grupo y atacan todo lo que hace el grupo contrario, ¿no? Ese síntoma me parece infantil y medio troglodita, era muy típico en Argentina y lo es ahora totalmente. No ven una tercera vía, o sea, no vislumbran nada que sea bueno en ninguna otra posición que no sea la propia y ven todo malo en la posición contraria. Pero veo que eso se está transformando en agresividad social, en aislamiento del que no piensa igual, en un montón de elementos que yo los veo muy tóxicos, ¿no? Entonces empiezan a haber gente, por ejemplo, que adhiere a ciertas posiciones por miedo a no quedarse fuera de la tribu, por así decir, ¿no? Entonces eso ya es una cosa que es bastante fea. Y mm. algunos de los síntomas que veo a nivel social. Luego a nivel político, evidentemente, el gobierno este es lo más parecido, creo yo, que ha tenido España nunca a un gobierno peronista. Me acuerdo que hace 10 o 15 años me decían, explícame el peronismo, ¿cómo es el peronismo? ¿Qué consiste? Bueno, este gobierno es casi peronista. Utiliza todas las tácticas
viene utilizando el peronismo hace 70 años, ¿no? Ujú. Que es el control de la población por adhesión o por el que no adhiere es el enemigo, control de los medios de comunicación en el mismo sentido, o sea, regándolos de dinero los que adhieren y quitándoles dinero a los que no adhieren, eh, compra de votos descarada y demagogia, ¿no? Populismo, bueno, eso es el peronismo. Le falta algunas cosas idiosincráticas, evidentemente, típicas de Argentina, pero como sistema político lo más parecido al peronismo es lo que tenemos ahora. Imagínate que para mí es una pesadilla, ¿no? Yo me escapé de algo que está volviendo en mi nuevo país. Entonces es algo que me tiene muy preocupado, la verdad. Claro. Bueno, si te parece, hablemos de la solución, que a mí a veces también tanta oscuridad me pone un poco de mala leche. Hablemos de las ideas liberales, si te parece, y me gustaría ver Sí, un claro. poco desde tu punto de vista pros y contras. Los pros pueden que sea, y aparte tú que tienes pues más edad que yo, parece que hay una especie de momentum liberal, vamos a decir. Creo que cada vez hay más jóvenes, incluso gente mayor que está abrazando estas ideas, pero también nos quedamos en nuestra cámara de eco, nos creemos que estamos cambiando el mundo y luego, como bien decías, uno pone el televisor y se pone de mala leche. Entonces, ¿en qué momento, la pregunta en este caso sería, ¿en qué momento ves tú las ideas de la libertad, vamos a decir, en el tejido social, como mínimo en España o Argentina, que entiendo que son los dos entornos que conoces? A ver, lo veo en un momento de oportunidad para mejorar o para ir al desastre, ¿no? Ya. La oportunidad, bueno, tú tienes una oportunidad de negocio, quiere decir que ves que percibes o intuyes que es el momento para encararlo y hacerlo, pero eso no quiere decir que te vaya a salir bien, ¿no es cierto? Entonces veo que es un momento de oportunidad y veo algunos errores que se cometen porque como lo mismo que estoy viendo en la sociedad española, lo estoy viendo en el mundo liberal, que es que se está dividiendo entre los puristas y idealistas y entre los realpolitik prostituidos, por así decir, ¿no? ¿En qué grupo estás tú, por cierto? Yo estoy en los dos, y eso es lo que Claro, muchas veces, yo tengo amigos de ambos bandos, por así decir, que son los que logran entender por dónde voy, ya. y tengo gente que está en contra mía o que me ve terriblemente lo que propongo, lo que pienso, lo que sea, también en ambos bandos. Eh, Porque yo creo que es un trabajo de dos velocidades y de dos caras y que no son contradictorios, tienen que ser simultáneos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo puro e ideal de los utopistas y puristas podría ser Juan Ramón Rayo. Su trabajo es increíble e impecable, y yo casi no estoy en desacuerdo con nada con él, excepto dos o tres cosas. Bien, ahora su posición de que no hay forma de cambios políticos sin cambios en la mentalidad de la gente, son ciertos, pero eso no se va a lograr nunca sin acompañarlo de cambios políticos Mm. al mismo tiempo. Digamos, su razonamiento es impecable si fuera realizable. Sí. Sería lo óptimo, claro, cuando el 70% de la gente demande un partido libertario, ganaremos y transformaremos la sociedad. Vale, impecable, eso no va a pasar. Entonces, claro, eso no va a pasar. Entonces, yo creo que hay que luchar, dar esa pelea, la pelea de las ideas puristas, por eso yo no, yo, a muchos caen, y yo incluso caigo, no, Rayo debería formar un partido político, no sé, yo creo que él hace bien eso, que es como un faro que está ahí marcando los problemas y no sé qué, no sé cuánto, pero eso solo no alcanza, y ahí es donde entramos en problemas. Vale. Como eso solo no alcanza, lo que hay que intentar es apoyar a los partidos o crear partidos que den pequeños pasos en la dirección correcta o que introduzcan cuñas en la lógica propia de los partidos. Por ejemplo, no importa qué partido, pero si un partido lleva la propuesta del cheque escolar, ¿sí? Es una medida que, si bien no es una medida libertaria, es una medida que pasaría a acostumbrar a la gente de que le den algo, que el Estado le dé algo hecho y uno tenga que tragar, con la posibilidad, aunque sea financiado por el Estado, de uno poder elegir. Ujú. Entonces ya pasaría a un estadio de libertad mayor, no es lo mismo. No es lo mismo que te roben el dinero y que encima tengas que consumir lo que te dan
y no hay otra cosa que te roben el dinero y por lo menos te lo retornen para que uno pueda elegir. Lo que pasa es que un purista te va a acusar de gradualismo. Sí, que no es gradualismo eso. No Entiéndeme, es- hago de abogado del sí, sí, diablo. Yo estoy sí. de acuerdo contigo, ¿eh? Claro, no es gradualismo. Yo creo que las medidas liberales realmente funcionan cuando son simultáneas y Mm, el shock, todas juntas. Yo estoy convencido de eso. Pero sí creo que desmontar, digamos, que ese tipo de medidas, llamarlas gradualistas, probablemente no cambien la sociedad política, pero puedan cambiar ciertos paradigmas mentales. claro. ¿Sí? Entonces, Que por la ejemplo, la gente se gente dé dice, cuenta de que esto funciona, más allá de teorías abstractas, ¿no? claro, por lo menos que se desestabilice la gente y diga, bueno, a ver, voy a escuchar esto, o la mochila austríaca, ¿no? Tiene algunos elementos, la mochila austríaca no es una medida libertaria, el cheque escolar no es una medida libertaria, pero tienen algunos elementos que a partir de esos elementos conceptuales, una persona que adhiera que vea funcionar esos sistemas no libertarios, pueda llegar a empezar a pensar de que tener cierta autonomía y libertad sea más razonable y dé mejores resultados que no tenerlos. Son como pequeños virus, ahora que está de moda, metidos en el sistema colectivista, ¿no? Son pequeños caballos de Troya, no puristas, libertarios, pero son cosas que pueden desestabilizar un partido colectivista o socialdemócrata, ¿no? Si logramos meter, por ejemplo, el cheque escolar en un partido socialdemócrata, luego ese razonamiento de por qué funcionó el cheque escolar se puede traspolar a un cheque sanitario y después, bueno, ¿por qué no tal cosa? ¿Y por qué no decidir? Y si decidimos, ¿por qué no decidimos nosotros en qué gastamos y no a través del Estado? Y vamos Ujú. dando pasos también en la ideología. Esto yo creo que suplementaría o apoyaría mucho el trabajo de una persona como Rayo. Digamos, no creo que sea inútil. Por supuesto que no es llegar al minarquismo, en mi caso, el minarquismo utópico al que querría llegar, ¿no? Eh, Obviamente, estamos muy lejos, pero ¿qué hacemos? Si jugamos al 0 o al 100, al todo o nada, Ujú. lo más probable es que tengamos nada. Es lo más probable, lamentablemente. O sea, si no apoyamos nada que no sea todo lo que proponemos, ¿sí? Al final, uno en la vida personal, en su familia, en su grupo de amigos, en su empresa y demás, tenemos que ir transaccionando cosas para lograr dar pasos en el sentido de lo que queríamos. Cuando uno va a pelear un precio, ¿sí? Si quiere obtener un 5, va y pide 7 para Ujú. luego justificar el 6 y finalmente llevarse el 5 y irse tan contento a casa, ¿no? Es un poco eso. Bueno, totalmente de acuerdo con esta reflexión y yo en otras ocasiones he dicho algo similar. Cambiamos un poquito de tema o Sí, claro, seguimos, sí. mejor dicho. Hablemos de cultura y de liberalismo. Tú eres Sí, músico, te veo con la camiseta aquí de King Crimson, por cierto, sí, tremenda, tremenda banda. sí, Muchas veces se ha hablado desde entornos liberales de cambio cultural como algo preexistente o complementario también a lo que ibas diciendo también del cambio político y demás. En sí. este caso, en el tema de la música o en el tema de los músicos, no sé cómo ves si hay algún tipo de efervescencia liberal y demás, porque, por ejemplo, uno se lee las letras de ciertos grupos de heavy metal de los 80 y ves que son totalmente, ¿no?, antisistema, anti-establishment y demás, y ahora parece que un poco ese punto gamberro, ¿no?, de cierta contracultura, pues se ha perdido. Me gustaría saber tu punto de vista, Pablo. Mira, te soy sincero, no soy muy seguidor de la cultura musical de los 80, con lo cual Ujú. no te podría decir, supongo que te No, o sea, referís a lo he alguna puesto cosa de Metallica o de... lo he puesto a modo de ejemplo, ¿eh? Tampoco no. Sí, 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 pero bueno, no sé si se ha perdido o no. Yo creo que, digamos, el liberalismo en el arte es especialmente minúsculo, casi inexistente, por la propia tipología del trabajo del arte, ¿no? Y por la propia psicología del artista, ¿no? El artista, yo no sé de dónde nace esto, no lo sé, no hice un análisis histórico sobre cuándo empieza a aparecer eso, pero el artista cree que su producción es superior a producir vasos o quesos o autos, o cree que produce algo metafísicamente superior que la gente necesita consumir para no morirse, que eleva a las personas y hay un montón de cosas. Y yo puedo decir, bueno, que espiritualmente puede ser cierto, a mí
creo que mi vida es mucho mejor con música que sin ella, Claro. lo creo, pero cuando yo produzco en el mundo real música, eso funciona igual que si produzco tornillos. Entonces, como el artista no ve claro eso, no lo ve claro, tiene una percepción de sí mismo mucho más elevada que el resto de trabajadores. Por eso, fíjate que es muy típico que el colectivo de artistas pida un IVA diferenciado de los demás, como diciendo, bueno, pero es que nosotros no somos como los demás, ¿no? Ya. Somos otra cosa. Eh, entonces es bastante típico que pretenda jugar sin las reglas de mercado de los demás jugadores y pretenda que si su producto no es aceptado y no es consumido, eso sea aceptado y consumido obligatoriamente a través del Estado, ¿no? O sea, que ser sostenido por el Estado, que el Estado lo subsidie, que digamos, inyecte vitaminas a su escaso talento o a su imposibilidad de vender bien su producto. Que no siempre, yo no digo que todos los que tienen éxito tengan talento, ni que todos los que no tienen éxito no lo tengan, no digo eso, pero bueno, a veces el talento no alcanza, hay que vender bien el producto y desarrollarlo y demás. Hay un montón de circunstancias que a veces se logran y a veces no. Entonces, en el mundillo de los artistas y de los músicos, que es el que más conozco, eh, hay un rencor terrible con el mercado, con el capitalismo, con la regla de mercado, porque muchas veces esa regla de mercado les baja el pulgar. De cada 1000 artistas, a 999 les baja el pulgar. Entonces, es muy duro decir, ¿qué estaría haciendo mal yo? No, es que el capitalismo es lo peor y el sistema de mercado es lo peor y tiene que venir el señor político a mí, que hago un mundo mejor por mis canciones, estoy haciendo un mundo mejor, a que me sostenga, ¿no? Y a que me convierta en exitoso o a que me contrate o lo que sea. Pero ¿tú Entonces crees que es esto, difícil manejarse en ese mundo. claro, ¿tú crees que esto siempre fue así? Me estoy acordando de un vídeo viral de Frank Zappa, que por cierto es el artista que más me gusta a mí de la historia, que el Sí, tipo decía que en los años 60 y 70 pues había el rico tejano, productor de música, que no entendía nada de la música de los nada, sí, hippies o sí, de sí. Led Zeppelin, pero el tipo ponía el dinero encima de la mesa y decía, ya me sirve, ¿no? Entonces digamos que Sí, sí, había como una especie si de vendes, equilibrio de mercado interesante. Ahora parece que con el por mundo de eso las te digo que no, subvenciones y demás que no eso se estudié, perdió. por eso te digo que no estudié la historia de a partir de cuándo hay ese criterio. También creo que hay una diferencia, posiblemente sea un prejuicio mío, pero por lo que veo y por lo que intuyo, hay una diferencia entre el artista anglosajón y el artista italiano, argentino o español, ¿no? Ujú. O europeo, te diría, alemán, belga y demás, que vincula más el arte al Estado y a un rol que el Estado debería dar, más que a una industria. Yo creo que los que se toman el arte como una industria son básicamente los americanos, los ingleses y los australianos. Y vos lo ves, por ejemplo, en el mundo del rock, son las tres potencias del rock, y yo creo que es justamente por eso, porque no, el cantante de Iron Maiden no cree que él tenga que ser mantenido por el Estado. Él se cree empresario, se ve empresario y desarrolla su producto, hace su merchandising, no sé qué, y le funciona. Lo ve con eso y no se siente culpable de eso, ni Claro. siente que no debería ser de otra forma. Y por eso les va mejor, ¿no? Creo que hay un poco de eso. Igual es un prejuicio mío, no lo sé. Pero no me suena que en Estados Unidos está la gente pidiendo, los músicos estén ahí todos pidiendo subsidios o apoyo estatal, o que el concejal de festejos los contrate para la fiesta. No me suena que vayan por ahí los tiros. Tú, en este caso, teniendo tu estudio propio, ¿cómo lo Sí. llevas a hacer proselitismo de algo, en este caso, políticamente incorrecto, viviendo en España y demás? Bueno, yo trato de mantenerlo separado, digamos. Yo no hago proselitismo ni en mi arte ni en mi estudio, sobre todo porque por dos razones. Una, por lógica de supervivencia, porque es un sector que aparta mucho a los que no piensan como ellos, que es bastante sectario. Y por otro lado, porque como yo trabajo, digamos, tengo un socio en el estudio y tengo compañeros en mis grupos que tengo, con los que toco, tengo compañeros que piensan de otra forma. Ya. eh, pero además a mí no me gusta utilizar el arte como proselitismo. Yo no lo... no me gusta, pero no es que no me gusta. A ver, la mayoría de los artistas proselitistas son de izquierda, pero tampoco me gustaría hacerlo en la derecha, o en el liberalismo, o en el libertarismo. Me parece que son cosas diferentes. O sea, yo no vendería vasos para libertarios,
aunque podría ser el eslogan, ¿no? Pero, ¿sabes lo que te quiero decir? Que Ujú. los vasos son para las personas, no para las personas altas, bajas. Bueno, las canciones son para las personas. A mí me da igual. Y gran parte de mis ídolos musicales son de izquierda o de muy de izquierda. Y no pasa nada. Si son de calidad, yo los respeto por sus trabajos, por sus obras, y los sigo escuchando y disfrutando. Y no escucho sus declaraciones políticas, simplemente. Sí, Yo prefiero escuchar Animals que ir a ver un concierto de Waters, porque un concierto de Waters es un panfleto político, ¿no? Y me choca mucho, pero mucho. Fui a ver hace 5 o 6 años a Waters y me pareció muy mal, muy mal todo lo que tiene montado, ¿no? Era un mitin anti-Trump y anticapitalista y anti-Israel y no sé qué, no sé cuánto. Pero también me parecería mal que fuera pro-Trump. Es que no voy a un mitin político, voy a escuchar canciones y ya está, ¿no? Entonces, claro. bueno, a mí no me gusta, no digo que no se deba hacer, ni condeno a quien lo hace, pero a mí es una beta estética dentro del arte que no me gusta. Pablo, más o menos para ir terminando, si te parece, vamos a Sí, hacer un final un poco diferente. A veces he tenido a filósofos aquí en este canal y pregunto, ¿de qué sirve la filosofía y tal? Y dan así respuestas muy sesudas y profundas, pero que son las que pesan, las que están bien. En este caso te voy a hacer una pregunta diferente, pero relacionada con tu disciplina, que es sí. ¿de qué sirve la música? Y añado yo el matiz, si es que sirve de algo. No sé, a ver, la música da placer, ¿no? Y hace sentir bien a las personas, o mal, depende del caso. Y no me parece poca cosa eso, no me parece poca cosa. Probablemente sirva para otras cosas, depende de las personas, el momento y el artista que está escuchando, ¿no? Hay música que sirve para poner nervioso. Yo a veces escucho King Crimson y hay gente que la pone nerviosa, ¿no? Los puedo Entonces, entender. ¿eso es una virtud o es un defecto? Bueno, no lo sé. A mí lo que me gusta a mí pone nervioso a otro. Hay gente que la pasa muy bien con el reggaetón y a mí me pone nervioso. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que le da a cada uno la gran virtud del arte es el poder ser elegido, ¿no? El arte. Que cada uno elige el el cuadradito de arte que le gusta y que atesora o que fomenta y luego muchas veces cambia. A mí no me gusta todo lo que me gustaba con 20 años o con 25, con 30, voy ¿Mm? cambiando y demás. Es un gran espacio de libertad el arte porque te permite elegir. Ujú. Me parece interesante. Y probablemente sea poco o muy, no lo sé, pero yo creo que es bastante. Concretamente, ¿cuál sería el estilo quizás que más te guste? No sé si el rock progresivo o el pop. Yo que te sigo en Facebook veo que siempre pones A mí, canciones de una misma línea, vamos a decir. a ver, digamos, a mí me gusta toda música que en cierta forma sea la hija hereje de la música clásica, ¿no? Y yo veo al prog lo veo como un poco eso, pero al pop también. El pop es más simple, pero el pop me gusta mucho si está bien hecho, si tiene buena melodía. O hay pop con melodías tontas o simples, no simples por difíciles, es simples porque muy obvias, muy Ujú. toscas, y veo pop de muy alta calidad. Soy muy fan de los Beatles, que hacían pop de muy alta calidad, y de muchos grupos de rock progresivo y de otros géneros también, de hard rock o lo que sea, pero siempre me gusta una vinculación. Vengo de la línea de la música clásica, que era lo que escuchaba de chico, ¿no? Y soy un poco más reacio a las músicas más étnicas, por así decir, al blues, a la world music, al jazz, al free jazz, ese tipo de cosas, que hay cosas que me gustan, pero no soy muy entusiasta. Me gusta por ahí el jazz más de tipo de película de Woody Allen, ese jazz me gusta más, pero no soy muy fan del jazz. Eh, pero todo lo que tenga que ver con melodías y armonías clásicas o sus adaptaciones modernas me tienden a gustar más que otras cosas. Bueno, ahora sí, Pablo, la última pregunta, y ya sabes que siempre termino estas entrevistas igual, que es que por favor nos des algún consejo a alguien que quizás tenga o haya tenido un perfil similar al tuyo. Te hemos podido conocer a lo largo de los siguientes casi ya 50 minutos. Tú has viajado y estoy seguro que te has tenido que reinventar y demás. No sé, danos algún consejo para ayudarnos a entender un poco. Qué difícil dar consejos. Yo casi prefiero que me los den a mí, pero bueno, eh, pues no lo sé. Yo lo que creo que lo primero que debe hacer uno para
que te vaya más o menos bien o para cambiar cosas, es cambiar lo más cercano, ponerte objetivos realistas y vivir como uno predica, ¿no? O sea, uno tiene que poder solucionar su vida antes de intentar solucionar el mundo, ¿no? Entonces, lo principal es no ser uno parte del problema para ser parte de la solución, pero por lo menos no ser parte del problema. Entonces, bueno, arreglar el mundo propio antes del mundo ajeno, ¿no? Arreglar el mundo ajeno es un poco pretencioso, y en el que todos caemos, yo el primero. Pero sí descubrí de que lo más difícil es arreglar tu vida, tus cosas y demás. Por eso uno a veces se evade, ¿no? De eso, y cuando uno no la puede arreglar su vida, intenta arreglar la vida de los demás o las ideas, ¿no? A veces eso puede ser un poco el motor que te lleva a dedicarte más a las ideas que a las soluciones concretas de las cosas del día a día. Y marcarte objetivos, eso, objetivos que te hagan sentir de que si lograste un objetivo, puedes tomar un segundo objetivo. Tener objetivos a largo plazo muy grandes, muy utópicos, enormes, está muy bien, pero tenés que conjuntarlos, ¿no? Eso, jugar a dos bandas, ¿no? Mientras buscas el ideal en todo, en tu vida, en tu arte, en tu filosofía política, ir dando pasos pequeños en el sentido correcto que te vayan alimentando, porque si no empezás a caer en la desesperanza, en la negatividad, que es lo que me había pasado en Argentina. Yo aprendí más de mis errores que de mis aciertos. Desaciertos tuve pocos, errores tuve un montón. Entonces, soy bastante crítico con mis errores y con las cosas que cometí mal, y entonces las intento aprovechar, porque ya que me costaron mucho sufrimiento, dolor, que sea para algo, ¿no? Que sea útil. Claro. Bueno, Pablo, qué buenos consejos, sencillos pero comprensibles y también muy humildes y que resuenan en mí. Pues espero que hayas estado a gusto, espero que también que la audiencia haya estado a gusto en este nuevo formato, voy a decir, de historias anónimas, pero también con profundidad. Y no sé, antes de cerrar, no sé si quisieras añadir algo. No, bueno, que tenía muchas ganas de participar en tu programa, hace tiempo que tenía ganas, porque lo respeto mucho, creo que es un programa, o sea, Spanish Libertarian es un sitio que hay que seguir, imprescindible, en el que todo el mundo relevante, con los que estoy más o menos de acuerdo, han pasado por ahí, incluso gente con la que no estoy nada de acuerdo, pero que es muy bueno verlo, ¿no? Con siempre entrevistas muy interesantes. Y la difusión de las ideas es algo muy meritorio, que lleva mucho tiempo, que es siempre una eterna siembra y uno tarda en ver la cosecha de esa siembra, pero eso va pasando, pasa por abajo, no lo vemos, pero subterráneamente la cosa va mejorando. Y te felicito por el espacio. Gracias. Y ojalá eso que dices suceda y si no, como siempre digo, pues como mínimo habremos pasado un buen rato que también está la mar de bien. Pablo, Exactamente, sí. dejaremos tus links en la descripción para que la gente te pueda seguir y animo realmente a hacerlo. Los posts que pones en Facebook son muy interesantes. Animo también a la gente a que deje un like o comente o se suscriba a este canal y espero que os haya gustado el buen formato, que terminéis de pasar un buen día y que termines de pasar un buen día y feliz verano, Pablo. Nos vemos muy pronto. Igualmente, un abrazo. Hasta Chao. luego.